Buenas noches, bienvenidos al programa. Esta noche hemos preparado un programa muy interesante para ustedes. Antes que todo, un saludo a todos los que nos sintonizan a través del canal 11 en el Perú y a través del canal 11.1 en HD, así como a quienes nos ven en el canal 18.4 en Miami y los que nos sintonizan en las redes sociales y en internet a través de nuestra página web. Hoy, como les decía, tenemos un programa muy especial. Antes, unos comentarios acerca de los temas más relevantes de la semana. El ministro Cateriano obtuvo el voto de confianza del Parlamento y se espera que en los próximos días puedan otorgársele las facultades especiales para que pueda legislar en ciertas materias. También esta semana ha seguido en los medios el tema de este señor Gerald Oropeza, quien todavía sigue siendo el centro de atención por parte de la mayor parte de medios periodísticos. Sin embargo, el tema que todavía no se ha aclarado, no se ha esclarecido y respecto al cual tampoco han habido mayores opiniones es el del prófugo empresario y dirigente gremial Lelio Valareso de la CONFIEP y de Capeco. Es sorprendente realmente que una persona de esas calidades siga prófugo de la justicia y que los líderes empresariales y los líderes políticos no tengan pronunciamientos más duros y más contundentes en torno a este personaje. Por último, una mención a una noticia realmente muy desagradable que circuló en las redes sociales en los últimos días y que hemos desmentido ya públicamente. En las redes circuló una versión de que el fundador de este medio habría fallecido. La verdad es que Ricardo Belmont está más fuerte que nunca y el canal de televisión está más potente que nunca también. Esta noche tenemos para ustedes un programa especial. Van a estar con nosotros algunos líderes políticos, va a estar con nosotros Roberto Rojas, dirigente de Perú Posible. Con él vamos a conversar acerca de los anuncios que ha hecho Alejandro Toledo, la marcha de los 4 suyos que ha anunciado, esta nueva movilización popular. También va a estar con nosotros un candidato presidencial, el señor Rómulo Mucho, ha anunciado que va a ser también un candidato a la presidencia de la República, y nos acompañará la congresista Verónica Mendoza, ella que fue muy cercana a Ollanta Humala y a Nadine Heredia y que hoy se encuentra en la oposición. Va a acompañarnos en el programa y nos va a contar cuáles son los planes suyos y los de este grupo de personas de centro izquierda que prometen ser la sorpresa en el próximo proceso electoral. Bien, soy Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Boca a Boca. Bien, está en nuestros estudios el señor Roberto Rojas, es miembro de la Comisión Política del Partido Perú Posible, y con él vamos a conversar acerca de los anuncios que ha hecho el líder de ese partido, Alejandro Toledo, sobre la movilización que ha anunciado una nueva marcha de los 4 suyos si es que no se resuelve prontamente el caso de Coteva, y qué planes tiene ese partido de cara a las elecciones presidenciales y congresales próximas. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Luis Alfonso. Lo cierto es que se ha descontextualizado lo que el presidente Toledo ha dicho. Esto no es una marcha única y exclusivamente para defender, desde luego, los atropellos que se están cometiendo con Alejandro Toledo, sino es una marcha que se plantea desde la perspectiva de que en el Perú el sistema judicial lamentablemente no está funcionando. Hay ciudadanos que van y plantean sus denuncias, hacen sus demandas y lamentablemente duermen el sueño de los justos. Casos de violaciones, de robos y una serie de injusticias que se producen en el país que no están teniendo solución. Se habla hoy de inseguridad ciudadana y no estamos mirando con atención el gran problema que tenemos en el sistema judicial. Alejandro Toledo lo vienen investigando por 27 meses. Pero el caso, digamos, de Coteva no ha sido esclarecido del todo y sin duda lo que ha mortificado a ciertos opinólogos, digamos, es que él plantea una marcha de protesta por el tema, digamos, en el cual él es acusado, digamos, de haber comprado unas propiedades con un dinero que nadie sabe muy bien cómo lo obtuvo, ¿no? Lamentablemente lo han descontextualizado absolutamente. Yo estuve en esa conferencia de prensa y no recogen en sí el contexto en cual él menciona la Marcha de las 4 Suyos. La Marcha de las 4 Suyos es una expresión de indignación que tuvimos los peruanos en una falta de institucionalidad democrática y queríamos reivindicar nuestros derechos constitucionales. En esta oportunidad, el sistema judicial en sí está pasando los peores momentos. Un fiscal de la Nación que ha sido removido,
un poder judicial que no está todavía acudiendo, no está mirando de frente los problemas de la ciudadanía, donde el narcotráfico parece haber penetrado todo el sistema de la Fiscalía, donde se demoran 20 días para pedir que este joven claramente con vínculos de narcotráfico no se le es investigado con prioridad. Estas cosas realmente nos llaman la atención y en el caso de Alejandro Toledo, desde luego nosotros como militantes del partido nos preocupa de sobremanera. ¿Qué es lo que pretenden? Detener a un expresidente que ha demostrado claramente en la vía judicial, porque Alejandro Toledo no se corre. Alejandro Toledo no se esconde ni en Colombia, ni se va a Francia, ni se va al Japón. Alejandro Toledo, que además nadie lo hizo y no sé por qué, ha venido cuantas veces el Poder Judicial, el Ministerio Público en este caso, lo ha convocado. Inclusive ante los maltratos que ha recibido en el Congreso, él ha acudido. Y se le quiere sentenciar, o se le quiere sentenciar mediáticamente y se le quiere decir que no participe. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Qué hay detrás de esto? El caso de la compra de la oficina, digamos, que no ha sabido explicar, digamos, es un tema que por lo menos a la opinión pública la ha dejado medio desconcertada y digamos, el decir que la suegra, la señora Eva Fehrenburg, fue la que adquirió el departamento, no parece muy, digamos, creíble. Lo que hay ¿no? que reconocerlos, Alfonso, que ciertamente ha habido imprecisiones dentro de lo que ha sido la primera etapa de este proceso, más mediático que procesal, porque dentro del ámbito procesal, que es lo que realmente corresponde, si es legal o no es legal, existe un juez que ha rechazado 2 veces de plano una investigación mediocre porque no llega a ninguna conclusión. Entonces, ¿qué están pretendiendo? Han pasado 2 años, Luis Alfonso. Eso es lo que realmente a nosotros como Perú Posibilista nos indigna. Y claro, el señor Mulder sale hoy día o ayer a burlarse permanentemente en estos días, ¿no? A decir pues que esta es una marcha, a desestimar esta marcha. Y yo lo que le diría es que, claro, de repente el señor Mulder tiene justicia, porque él cuando va a la Fiscalía no ve Ministerio Público, él ve Partido Aprista Peruano, porque el Ministerio Público es una base del Partido Aprista. Es una de las acusaciones más graves que se hace al partido, digamos, de la Estrella. Ahora, una pregunta, de cara a las elecciones próximas, si Alejandro Toledo, digamos, no llega a ser condenado, como parece que no va a poder ser, va a participar activamente, él va a ser un candidato presidencial. ¿Cuál es el plan de Perú posible de cara al proceso próximo? Yo espero que el presidente Toledo participe. El domingo anterior, en un diario importante, ha salido entre los 4 primeros que están en las encuestas. Y eso tal vez mortifica, porque dicen 2 años dándole con palo a Alejandro Toledo y que todavía aparezca 4.º lugar, que es lo que está pasando. Yo creo que él es un ciudadano que tiene el legítimo derecho a poder participar. Hay un proceso de democracia interna que tenemos que llevar a cabo como corresponde y como además el Jurado Nacional de Elecciones así establece, y creo que en su momento Alejandro Toledo y el partido, que ya está trabajando en la organización de todas sus bases, estará en el mejor performance para salir en esta campaña electoral. ¿Y irían solos, irían en alianza? ¿De quiénes se sienten más cerca? ¿De algunos de los que están como favoritos? Porque hoy en día hay algunos candidatos que ya se sienten ganadores, digamos. Hay un grupo que representa un poco más de lo mismo, pero que están favoritos. Y hay un grupo, digamos, de gente nueva. Hoy vamos a entrevistar a un candidato presidencial que no es muy conocido, pero que está en carrera también. ¿Con quién se podrían aliar ustedes? Bueno, nosotros hace muchos años decidimos tener una única alianza. Nuestra alianza es con el pueblo, con los que menos tienen. Y esto no es retórica, esto es cierto. Porque si no, ¿por qué nos dedicamos a los maestros? Nosotros jamás los tratamos de como echados, como si Alan García se refirió a ellos. Nosotros les duplicamos los sueldos. Nosotros hicimos programas para inyectarle directamente a la vena social de la gente, el programa social Juntos. Hicimos a Trabajar Urbano. Construimos una matriz energética nueva a través de un proyecto tan importante como el gas de Camisea, de tal manera que tenemos logros importantes que mostrar. Pero lo que sí, Luis Alfonso, deberíamos de plantear es una agenda nacional. Hoy la economía se está comenzando a detener. Las inversiones se están paralizando. Lo de Tía María no se resuelve. Y no se resuelve lamentablemente porque no tenemos gente capaz que genere los espacios de diálogo y sobre todo de credibilidad. Ya hoy la confianza entre los actores políticos no funciona. Y no funciona porque estamos dedicándonos a adjetivizarnos y a tirarnos púas cuando deberíamos de pensar en cómo construimos el desarrollo del Perú. ¿Qué ha pasado con Ollanta Humala, digamos, a quien
Alejandro Toledo apoyó abiertamente frente a la opción de Keiko Fujimori, ha decepcionado, ha dejado mucha gente, digamos, desconcertada, porque dijo que iba a hacer una serie de cosas, que iba a gobernar de una determinada manera, y ha terminado haciendo otras cosas muy distintas. Yo creo que a la historia le va a pasar la factura a Ollanta de todas maneras. Nosotros apoyamos a Ollanta en unas circunstancias donde creíamos necesario, por el bien del país, que se mantengan algunos lineamientos, sobre todo de democracia, que deberíamos de tomar. Gracias a Dios, nosotros hemos visto con atención y como garante siempre del proceso democrático y la estabilidad democrática que esto se ha mantenido. Lamentablemente, los hierros en materia de economía, los hierros en materia de inseguridad ciudadana, donde Ollanta hace unos años decía que él iba a presidir el Gran Comité de Seguridad Ciudadana, ahora no lo vemos. Y la gente que está ahí en su casa, que no sabe ya qué hacer, porque sale a las calles y no sabe si va a regresar a su casa. Los grandes problemas que tenemos de transporte, la intransibilidad que tenemos ahorita, no solamente en Lima, sino en las grandes ciudades, creo que son temas que debiéramos de poner en agenda de una vez, porque este importante tren del desarrollo económico parece que se puede ir de las manos si seguimos con esta inmadurez y mediocridad política. Ahora, la semana pasada reapareció Fernando Olivera, hay gente que estaba trabajando con ustedes y se ha retirado, Juan Cheput ya no es más miembro de Perú Posible. ¿Quiénes están al lado de Alejandro Toledo hoy? Porque perdió muchos de los colaboradores que estuvieron con él en el gobierno. Bueno, como en toda casa, tenemos una gran puerta que recibimos a todos, pero quienes se quieren ir, no hay ningún problema que se vayan. Pero lo que no toleramos, y yo te lo digo y me indigna realmente, es que personajes que han tenido la oportunidad de tener un espacio político y que han tenido una ventana donde pronunciarse, hoy están tirándole piedras, ¿no?, cuando tienen un techo de vidrio muy grande. El señor Carlos Brus expresándose mal de Alejandro Toledo cuando tiene un proceso por lavado de activos que todavía no se resuelve. Cuando su colaborador más cercano, ¿no es cierto?, todavía no puede justificar inmensas cantidades de dinero. Pero él sabe de lo que estoy hablando y él tendrá que darle cuenta a la justicia. Sin embargo, se pasa por todos lados hablando mal del presidente Toledo. Me parece una deslealtad y una cobardía, totalmente. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que fue ministro de Alejandro Toledo, fue quien le dio más duro en la campaña anterior. O sea, el que más atacó a Alejandro Toledo fue, curiosamente, Pedro Pablo Kuczynski, que fue designado por él cuando él fue presidente. ¿Qué opinión de él? Bueno, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski es un técnico que ha sabido marketearse, pero creo que él tendrá que también demostrarle al país, porque hace poco ha dicho alegremente que el gobierno de los Estados Unidos le ha pedido que se nacionalice. Yo que algo de experiencia tengo viajando, yo nunca he visto que a alguien le pidan que se nacionalice. Uno se nacionaliza norteamericano porque quiere nacionalizarse, pero él lo ha dicho, espero que se investigue, porque estaría pues mintiéndole al país. Y digamos, otro tema que hoy todos quieren ser de izquierda, digamos, Dionisio Romero dice que es de izquierda, también. Pedro Pablo Kuczynski dice que es de izquierda, digamos, la izquierda ha recobrado un protagonismo y es sexy ser de izquierda. ¿Ustedes dónde están ubicados? Porque han gobernado más hacia la derecha, más pensando en economía de mercado, en abrir, digamos, los mercados, en una serie de temas que están alejados del rol, digamos, más activo de parte del Estado. ¿Cuál es la posición del gobierno de Alejandro Toledo de llegar a ser nuevamente elegido? Mira, nosotros recibimos un país que no crecía, en menos 3%, y dejamos un país creciendo en al 7, para ritmo entre el 6 y 7%. Una balanza comercial desfavorable y dejamos una balanza comercial favorable. Vimos necesario que era importante insertarnos al mundo a través de los tratados de libre comercio. Ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos que García dijo, yo no firmo, y después fue firmar el primer día que llegó al gobierno. Pero también somos conscientes que si nosotros no aceleramos la incursión en los niveles sociales, socioeconómicos que están más lejanos al desarrollo económico, no vamos a lograr nada. Por eso, inyectarle a la avena. Por eso, acuérdate que nosotros teníamos un presupuesto entre 50.000 y 55.000 millones de soles al año, y hoy este gobierno tiene 140.000 millones de soles.
y sin embargo no se está viendo los frutos a nivel de apoyo social, que no significa nombres rimbombantes como decir solamente beca 18 u otros nombres. Se trata de construir realmente una política sostenida, una política de Estado. Por eso hicimos el proyecto, este gran acuerdo nacional que lamentablemente Alan García lo metió debajo de una gaveta como muchas cosas. El CND, Consejo Nacional de Descentralización, que está desaparecido, y después comienzan a preguntar: oye, ¿y por qué no están invirtiendo en los gobiernos regionales? ¿Por qué no invierten en los gobiernos locales? Porque no hay una institución que acompañe el proceso de descentralización y el proceso de inversión de calidad. Ahora, una pregunta, el tema de la renovación de cuadros. Tú eres relativamente joven comparado con otros políticos que han acompañado a Alejandro Toledo en la etapa del gobierno. ¿Hay un proceso de renovación también? Porque dicen que quienes conecten mejor con la juventud de cara a estas elecciones son los que van a tener mucho más éxito en las urnas. ¿Ustedes están en un proceso también de renovación de cuadros? Totalmente, hay gente joven en el partido, y que estamos en este proceso no solamente de mirar un plan de gobierno que alcance a los sectores, a los diferentes sectores que están olvidados, sino que estamos siendo capacitados coherentemente para que al momento que nos toque salir a la palestra a defender no solamente con convicción lo que queremos para el país, también tengamos la posibilidad de que la ciudadanía por lo menos no se desencante. El gran problema hoy es que quienes están participando del quehacer político en el Congreso no representan lo que el ciudadano de a pie espera. Hay un ciudadano, hay gente que no tiene voz y que quiere alzar la voz. Ahora, una pregunta respecto de alzar la voz. La situación de la multimedia es compleja porque estamos en un proceso de integración y de acaparamiento de algunos medios. Hay un grupo que tiene una posición dominante y se teme también que esta tesis del pensamiento único termine prevaleciendo. O sea, contrariamente a la pluralidad que debe existir en todo sistema democrático. ¿Qué piensan ustedes respecto de este proceso en donde hay un grupo dominante? ¿Qué creen que debería ocurrir? Bueno, es una posición particular, no una posición de partido, pero yo lamento mucho que no exista un ordenamiento jurídico que impida este conglomerado comercial que se dedica más bien a fabricar intereses personales que los intereses comunes, que el interés ciudadano. Y definitivamente, cuando se trata de imitar las cosas, creo que deberíamos de pensar en imitar una legislación norteamericana, por ejemplo, donde teniendo una economía liberal de mercado, existen parámetros que no permiten que exista, pues que el New York Times, por decirte, sea el dueño de todos los medios de comunicación en los Estados Unidos o otro tipo de medios de comunicación, de tal manera que gracias a Dios existen medios como libres, que te permiten hablar espontáneamente, y eso fortalece más bien al proceso democrático. Parecería que están ustedes también tentados a dar la batalla y dar la pelea en las elecciones, porque muchos decían, ya las cosas están, digamos, más o menos que predestinadas a ser de un determinado modo, pero en los últimos días, en las últimas semanas, han aparecido o han reaparecido en escena actores políticos que no veíamos en escena, y los partidos, digamos, más organizados también han demostrado que están ahí vivos y vivitos y coleando. Pero bienvenidos, que participen todos los que de buena manera tengan intenciones para construir una buena agenda nacional. Lo que sí debemos estar atentos todos los peruanos es que la agenda nacional no termine siendo una agenda de adjetivos, de pullas, de insultos, y eso es lo que yo creo que tus televidentes no esperan. Ellos esperan, oye, ¿cómo me vas a resolver el problema económico que tengo? Necesito pagarle el colegio a mi hijo, necesito una mejor universidad, mejor calidad de servicio en el transporte y la inseguridad ciudadana. Esos son los temas que nosotros planteamos al país. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Vamos a seguir seguro conversando más adelante. Gracias a ti. Yo estoy seguro que va a ser bien interesante esta campaña electoral que se avecina. Así va a ser. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el programa.
Bien, estamos de vuelta en el programa y como les anunciamos, está con nosotros en nuestros estudios el ingeniero Rómulo Mucho. Él es candidato a la presidencia de la República. Aquí esta va a ser una tribuna muy plural, aquí todos van a tener la oportunidad de exponer sus ideas y para nosotros es un honor tener pues en nuestros estudios a un candidato presidencial más. Bienvenido al programa. Gracias, Luis Alfonso. Yo estoy encantado de estar aquí. Lo primero, ingeniero Mucho, es preguntarle por qué, habiendo ya tantos candidatos a la presidencia de la República, usted se ha animado a hacer algo que parece una tarea titánica y es recolectar firmas para participar en las elecciones presidenciales. Sí, en realidad el pueblo está hastiado en este momento con la clase política, ¿no? Yo siempre he dicho, yo no tendría necesidad hoy de estar en la lid política, estaría trabajando con mi empresa como profesor o como consultor, viajando por el mundo, pero la verdad que hay que hacer algo, ¿no? Yo quiero, antes de empezar a hablar un poco de sus planes, presentar un poquito quién es Rómulo Mucho, para quienes no lo conocen. El ingeniero Mucho es un ingeniero de minas, reconocido en el sector de minería, que tiene una larga trayectoria, digamos, en empresas mineras, y que está metido en un tema que hoy está en el sector político, y es todo el cuestionamiento que tiene la minería ilegal, la minería formal, los grandes proyectos mineros. ¿No es quizá un poco sensible, teniendo, digamos, esta identificación con el sector, ser candidato presidencial? Al contrario, prácticamente han engañado al pueblo. ¿Por qué? Dice que ser pro minero es estar contra el pueblo. O sea, ¿cómo es que el Perú es un país minero y vamos a negar que no somos mineros? Es como si renunciáramos como Bolivia renunciara al gas, como Arabia Saudita renunciara a explotar petróleo. La naturaleza nos ha dado minerales, metales. Ahora, y entonces hay minería y minería, ¿no? O sea, hay minería responsable y hay minería que se porta mal, digamos, que no respeta las comunidades, digamos, que no comparte los beneficios de la riqueza. Aún hay empresas todavía realmente no cumplen con los estándares, no se han adecuado, digamos, a la nueva legislación, a las nuevas exigencias, pero hay minería moderna que hoy se porta bien, trabaja bien, minería responsable, que es lo que nosotros siempre defendemos y por lo tanto sigue siendo una actividad económica muy importante, ¿no? Vamos a hablar de minería. Las cifras son contundentes, pero ¿cómo podemos nosotros negar eso, ¿no es cierto? Pero eso no implica que solamente tenemos que vivir de la minería. Eso lo quería decir. Yo soy tecnólogo. Yo lo que quería explicar es, vamos a hablar de minería, pero a mí me gustaría que no se lo encasillen en el tema minero. Hablemos de los otros temas. ¿Por qué el Perú necesita un cambio y ese cambio lo podría representar usted y el grupo de personas que lo acompañan? Sí, acá hay un tema. El Perú, si bien es cierto, ha estado creciendo 6.5% los últimos 12, 13 años, pero la educación no ha ido paralelo, ¿no? La educación más bien al contrario se ha ido a la pendiente negativa. Hay muchos temas. También la educación debió avanzar y hubiéramos llegado en este momento a educar probablemente a todos los peruanos. Y hoy no, como decía Robespierre, dice el secreto de la libertad es mantener educado a la gente y la tiranía es mantener ignorante. O sea que eso es lo que ha pasado, porque ahí no entendemos que toda la población no sabe en realidad qué cosa es minería, ¿no? Entonces, por eso es que duda. Entonces, fácilmente viene, digamos, aquellos que piensan o están contra la actividad, le dicen, ¿sabes qué? Esto es malo, y le cree. Pero si todos hubiéramos estudiado y hubiéramos conocido la actividad, lo malo y lo bueno, porque no todo es bueno, ¿no? Todo en la vida tiene un pro y contra. Ahora, pero estamos otra vez hablando de minería. Costo-beneficio. ¿Qué hay de los otros temas, señor Mucho? Porque la gente dice, el tema de la minería es complejo, hay mucha protesta social, pero hay otros temas que le preocupan más al ciudadano de a pie. La seguridad ciudadana, ¿qué hacer contra eso? Volvemos a la educación. El pilar fundamental en la nación es la educación, y lo hemos descuidado, lo han descuidado. Por eso, vuelvo a decir que gran porcentaje de peruanos todavía, si bien es cierto hay 150, 160 universidades, pero de pésima calidad, salvo unas excepciones. Entonces, la educación no ha avanzado como debería ser y no estaríamos discutiendo sobre la delincuencia, sobre la salud, sobre los conflictos sociales, porque entenderíamos realmente qué cosa nos conviene como peruanos. La piedra angular de todo el problema sería la educación. Conocimiento, por supuesto, conocimiento, qué es bueno, qué es malo, y así podemos debatir, digamos, qué cosa nos conviene, porque
No solamente la minería pues debe al desarrollo, por eso me considero tecnólogo, porque a mí la minería me enseñó mucho, y yo he trabajado no solamente en minería, también en cementos, muchos años. Entonces, yo soy un experto en energía, experto en logística, experto en transportes, experto en agua, experto en muchos temas, porque la vida me ha dado esa oportunidad, y por eso conozco el país. Hoy soy contratista, o sea, doy servicios, construyo carreteras, túneles, construyo minas, de manera que eso para mí es digamos, una experiencia fabulosa de conocer mi tierra. Ahora, conozco casi todo el territorio. Eso es una cosa muy positiva que le da más legitimidad para postular, demuestra pues que está muy comprometido con el país, pero hay otros temas, digamos, como la lucha contra la corrupción. ¿Cuál, en su opinión, sería el principal problema de Perú? O sea, claro, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad. ¿Cuáles son las prioridades de Rómulo Mucho? Mira, tenemos sendos estudios, también las encuestas. Por ejemplo, hoy la inseguridad y la corrupción han desplazado a otros temas mucho más importantes todavía, que nuevamente la educación, la economía. Hoy se ha detenido, estamos, digamos, con déficit fiscal, empezó a subir el dólar, empezó a moverse también la inflación. O sea, estamos en un momento muy, yo digo, cuidados intensivos. Entonces, hemos descuidado eso y ahora nos preocupamos. ¿Y por qué ha surgido la delincuencia, la corrupción? La corrupción obviamente está enquistado desde hace muchos años. Nos recordemos a González Prada, nomás hace más de 100 años decía que donde ponemos el dedo salta la pus. Pero ahora sí ha llegado al extremo, porque ya está en todos los niveles del Estado, inclusive ha llegado a la empresa privada, ¿no? Y el narcotráfico ahora también. El narcotráfico hoy está en todos los sectores. Viene el narcotráfico, porque estábamos analizando con varios de nuestros colaboradores, decimos, oye, antes día el narcotráfico se ha cansado de apoyar, de subvencionar, de no auspiciar partidos. No, ahora quieren el poder. O sea, el poder político. El poder político, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar de raíz. ¿Cómo? Cortar de raíz, por eso estamos nosotros aquí. Somos hombres honorables, tenemos una trayectoria que hemos demostrado en la vida y queremos radicalmente cambiar esto. El Perú necesita hoy un cambio de rumbo, un punto de quiebre para ir para adelante. El Perú necesita gente honesta, pero ahora, una pregunta. ¿Por qué cree usted, señor Mucho, que la multimedia no le ha dado tanta pelota? No le han hecho mucho caso. Y hay otros candidatos, digamos, que no tienen la hoja de vida que tienen ustedes, ¿verdad? Pero que han tenido un despliegue y una cobertura. Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, falta un año, no te preocupes. Eso para mí yo estoy tranquilo, porque todos los días estoy en la radio, todos los días estoy en televisión, así que no me preocupa. Creo que ya han captado el mensaje es clarísimo. A mis 58 años he trajinado bastante, he recorrido el mundo, he estudiado también muchos años afuera, así que yo creo que tenemos la llave, ¿no? Tenemos la llave, primero, en educación, 8% del PBI, ¿no? El Consejo Nacional de Educación es 6%, no, ahora hay que ser agresivo, ¿ya? Infraestructura. Hay que invertir, yo he estimado más o menos 280.000 a 300.000 millones de dólares para conectar el Perú. Tenemos una doctrina que dice Perú hacia el primer mundo. ¿En cuántos años? Estimo optimistamente en 20 años nosotros podemos estar en el umbral del primer mundo, invirtiendo la cantidad que debemos invertir. Trayendo inversiones, resolvemos 1000 problemas. Hoy el problema del Perú es falta de trabajo. Y la falta de trabajo, la falta de oportunidades, hace que la brecha siga existiendo. A pesar de que crecemos, la brecha existe de entre el rico, los que más ganan y los que menos ganan. Entonces, una brecha cuando existe es el caldo de cultivo de todos los reclamos. Y hoy se está manifestando porque estamos llegando a niveles más o menos de los 80s. Yo terminé la universidad el año 81, más o menos veía un caos, un desgobierno, una confusión, y eso trae, pues, digamos, a colación o produce, digamos, los reclamos sociales, y ahí aprovechan los elementos peruanos como nosotros que piensan distinto y que quieran tirarse abajo el sistema. ¿Es posible hacer algún tipo de alianza con todos los candidatos que tengan puntos de coincidencia? Usted por supuesto. Es un proceso de recolección de firmas. Claro. Si las logra recolectar, va a poder... Por supuesto. Pero digamos, hay otras personas como usted
que tampoco están de acuerdo con el modelo, con lo que está ocurriendo, y que podrían juntarse. Por supuesto. ¿Sí? Todos los que pensamos en la grandeza del Perú podemos juntarnos y podemos, inclusive, de un grupo puede salir el líder. O sea, yo no me muero por ser presidente de la República. Yo quiero trabajar por el país, quiero trascender a través del servicio. No necesito ya ir a robar, a engañar a la gente. Yo ya hice mi fondo, he trabajado duro. Desde niño he trabajado, estas manos han trabajado toda la vida. De eso puedo dar fe que usted es una persona honorable y que llama la atención, digamos que... Y pueden encontrar en toda la historia, pueden ir a buscar, preguntar a las empresas donde he trabajado quién era Rómulo Mucho. He servido al Estado por 6 años. He sido congresista con el gobierno de Alejandro Toledo 1 año. He sido presidente del Instituto Geológico más de 4 años, he sido viceministro 1 año, así que ahí está la trayectoria. ¿Cree entonces que es posible sumar esfuerzos y hacerle frente a los que ya se sienten ganadores? Sí, es que ellos no van a ganar, porque es más de lo mismo. Uno que ha tenido oportunidad de gobernar no ha hecho las cosas, porque nunca ha tenido visión. Nosotros tenemos visión de país. Y sabemos también cuál es la misión, o sea, cómo hacer realidad esa visión, es realidad ese sueño. Y nosotros, yo soy un soñador realmente, siempre he sido soñador. Y digo, el Perú no merece estar donde está. Y cuando veo las políticas que actúa, por ejemplo, este gobierno se ha deteriorado totalmente, y el anterior, cuando los recursos existen, cuando existen las condiciones, oiga, ¿qué está pasando en nuestro país? Pareciera que nosotros mismos no entendemos qué cosa queremos. No nos ponemos de acuerdo los peruanos. ¿Y por culpa de qué? Por culpa de la educación. Hablamos bastante que educación, los índices, nada más un datito, ¿no? En el Perú se gasta más o menos 1.030 soles per cápita por año para un estudiante primario, más o menos 1.200 soles para estudiantes secundarios. El país del sur, el país del norte, estamos hablando de casi 4 o 5 veces per cápita. Ahí está. ¿Qué cosa necesita? Mejor infraestructura, mejor currículo, mejor profesores, mejor pagados y mejor capacitados, y entonces aumentamos ahí. ¿Tenemos recursos? Tenemos recursos. En la corrupción no solamente se va en el diezmo, yo he estimado que se va prácticamente casi del 25 al 30%. ¿Y sabes por qué? Por ejemplo, se hace una carretera, vamos a hacer un presupuesto de 100, ¿ya? Ahí está coludido desde el que hace el expediente técnico, el supervisor y el que construye. Todos están metidos en la corrupción, en la cochinada. Todos. ¿No? Entonces, la carretera se hace, ni siquiera se hace con 50. Se hace con menos, mala calidad material, no cumple con las condiciones técnicas, con los estándares, inaugura la carretera, no dura ni 1 año. Claro, pero todos han robado, todos han robado. Y el pueblo quedó al final. Cualquier obra que se hace no vale. Entonces, pues, ahí está la corrupción. Entonces, ahí está la plata. Ese dinero que fuga puede resolver muchos problemas. Yo estoy convencido, señor Mucho, del poder que tiene la televisión. Vamos a ver si los periódicos le dan esta tribuna para que pueda usted exponer estas ideas y competir, digamos, en igualdad de condiciones con los candidatos, digamos, favoritos que ya están aliados. He venido a competir. Y toda mi vida he competido. Toda mi vida, porque yo vengo de una comunidad campesina, ¿ya? Allá de Puno. Toda mi vida he competido. He tenido más éxitos que fracasos. Obviamente que no todo es éxito en la vida. Fracasos también existen y los fracasos son buenos, porque los fracasos te permiten hacer una retroalimentación de todo lo equivocado que uno está a veces, ¿no? Las cosas que comete, los errores que comete. Pero ya hemos cuajado el tema, el proyecto, estamos preparando un plan muy agresivo, muy técnico, científico, porque a mí me gusta la ciencia. Si no hubiera sido ingeniero, hubiera sido científico. Así que yo lo tengo seguro. Muy bien. Y tengo contactos en el mundo entero, en las instituciones. He dado conferencias en Berlín, en Toronto, en Melbourne, en Beijing. Ingeniero Mucho, yo estoy seguro que los televidentes se han sorprendido. Muchos de ellos seguramente no lo conocían. Y estoy seguro que va a dar mucho que hablar en estas elecciones. Vamos a competir. Yo le agradezco mucho haber venido Vamos a competir programa. las propuestas, vamos a competir cómo. La ventaja de ser ingeniero constructor me ayuda porque yo sí sé cómo financiar, en qué tiempo ejecutar, cómo hacerlo y con qué calidad, porque nosotros tenemos que acercarnos al primer mundo muy pronto. Le prometo. Y los nietos, nuestros hijos,
nos van a agradecer, porque vamos a marcar historia. Luis Alfonso, vamos a hacer historia. Acuérdate, hoy día... Que sigue el entusiasmo. Que sigue el entusiasmo. Es muy gratificante y es muy interesante ver gente como usted dispuesta a dar la batalla. ¿Ah? Gracias por venir. Para eso hemos venido. Bien, seguiremos conversando. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestra invitada Verónica Mendoza, una congresista que está dando mucho que hablar. Ya volvemos. Bien, ya nos acompaña en nuestros estudios la congresista Verónica Mendoza. Ella es una congresista muy especial porque ella en los debates en el Parlamento siempre tiene una posición muy clara, muy sólida en los temas que defiende. Ella estuvo cerca al nacionalismo, ella fue elegida en el partido Gana Perú, pero hace ya un tiempo se separó del Partido Nacionalista porque sintió que ellos habían abdicado o cambiado demasiado su manera de pensar, habían prometido una cosa y terminaron haciendo otra. Ella está con nosotros esta noche. Gracias por venir, Verónica. Muy buenas noches y gracias por la invitación, Luis. Lo primero, algunos ya te conocen, otros no te conocen tanto. Tú eres congresista por Cusco. Efectivamente, representante de la región Cusco, cusqueña. Y lo primero es, eres de las parlamentarias que yo sí doy fe, estás haciendo un trabajo admirable porque a veces el nivel de debate en el Parlamento es muy pobre y yo veo cuando alguien se prepara, cuando alguien no lo hace y cuando alguien es honesto y es consecuente con sus ideas. Yo puedo dar fe que Verónica, lo cierto es que ha sido consecuente siempre. Lo que ella dijo en la campaña lo ha hecho realidad en su curul, en el Parlamento. ¿Qué ha pasado con el Partido Nacionalista, que fue el partido con el cual llegaste al Parlamento? Pregunta bastante difícil, la verdad. Es una pregunta que no termino yo misma de resolver, ¿no? Tengo algunas pistas, algunas ideas, algunas lecciones aprendidas. No quiero volver a repetir los mismos errores, así que trato de analizar justamente qué pasó. Y creo que tiene que ver, Luis, con un entendimiento de la política errado que tenemos en la actualidad, ¿no? Se entiende mucho la política como cooptación de cargos, ¿no? Llegar al gobierno, y no se busca garantizar que se consoliden organizaciones políticas sólidas, con un programa claro, con gente comprometida con ese programa, que lo entienda, que lo comprenda, que esté dispuesta a pelearla, y que adicionalmente esa organización política no sea pues un grupo de iluminados que se reúne entre ellos, sino que esté anclado a un proceso social, que dialogue con la ciudadanía, que pueda recoger sus perspectivas, sus aportes, sus críticas, y se esté permanentemente retroalimentando, ¿no? Lo que ha habido con el Partido Nacionalista y ocurre con muchos otros partidos es que desde el momento en que llegan al gobierno creen que están por encima, ¿no?, del bien y el mal, se olvidan de sus electores, se olvidan de lo que ofrecieron y avanzan con piloto automático, ¿no? El pueblo incluso dice, o algunos de los que votaron por Ollanta-Humala y por Nadine Heredia, digamos, o por el combo Nadine-Ollanta, se sienten defraudados y se sienten estafados porque les prometieron una serie de cosas, por ejemplo, gobernar con honestidad, ¿no? O implementar una serie de políticas públicas muy distintas a las del neoliberalismo. Y la verdad es que Nadine Heredia ha cambiado muchísimo. Si vemos lo que dijo en campaña y lo que hace hoy junto con su marido, digamos, uno puede decir son personas diferentes. ¿Qué hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Ese es el gran problema, Luis, porque si te das cuenta, eso no es exclusivo de Ollanta-Humala. Todos y cada uno de los últimos presidentes dijeron una cosa en su campaña electoral y terminaron haciendo otra cuando estuvieron en el gobierno, ¿no? Transfugismo presidencial en los gobiernos sucesivos. Tú recordarás cómo Alan García nos dijo que iba a eliminar las services, ¿no?, que iba a borrar la firma de Toledo del TLC, en fin, una serie de compromisos que luego no cumplió. Todo el mundo dice una cosa en campaña y luego hace otra, ¿no? Y efectivamente Ollanta-Humala incurrió en lo mismo a pesar de la enorme expectativa ciudadana que generó y terminó traicionando todos sus compromisos porque creo se dejó cooptar, ¿no?, por un círculo de poder económico, ¿no?, y perdió el vínculo con la ciudadanía, perdió el vínculo con la gente. Ese círculo o esa élite empresarial mercantilista que siempre ha pensado que gobernar es cuestión de defender sus intereses corporativos o empresariales, más allá de los intereses del pueblo, se pone en evidencia en casos como las inversiones mineras, en donde aquellos que exigen ciertas cosas ambientales son calificados por la multimedia en ocasiones como terroristas antimineros.
tú has sido calificada de terrorista antiminera. ¿Qué tienes que decir frente a esos ataques de los que, digamos, podrían la gente llamada terrorista antiminera decir ustedes son la DBA, ¿no? Ustedes son los brutos, la derecha chorada. Esto no conduce a nada, ¿no? No, todo lo contrario, ese tipo de actitudes descalificadoras de quienes lo único que planteamos es discutir las cosas a profundidad, establecer canales de diálogo, planificar las cosas, ese tipo de descalificaciones tipo antiminero, asusador y ahora, ¿no?, terrorista antiminero, no ayudan absolutamente en nada, ¿no? Más bien lo que hacen es imposibilitar el diálogo, el debate, la planificación, ¿no? Y lo que hacen también es avivar, atizar los conflictos. Mira tú lo que ha ocurrido recientemente en Arequipa, en Tía María, ¿no? Desde el momento en que la empresa que pretende invertir en un territorio califica a esos que son sus supuestos interlocutores de terroristas antimineros, está bloqueando toda posibilidad de diálogo. ¿Cómo tú, a aquel que pretende sea tu interlocutor, al que quieres enamorar, ¿no?, lo descalificas y lo insultas de esa manera? Es obvio que no va a querer volver a dialogar contigo. Ahora, esta semana que ha pasado este asunto de la Costa Verde y de la colocación de piedras, ha hecho que los que utilizan los surfers, digamos, defiendan el mar y protesten como protesta el campesino que defienda su territorio. Han dicho, en la Costa Verde se ha producido una especie de Tía María, ¿no? La idea de que el empresario o el alcalde no puede hacer las cosas a la prepo, sino que tiene que obtener esto que se ha venido a llamar licencia social. ¿Qué opinión tienes tú respecto de cómo es legítimo hacerlo en la Costa Verde, pero no es legítimo hacerlo en los Andes peruanos? Bueno, hay un clarísimo trasfondo discriminatorio, ¿no? No en vano, no por casualidad, de los 33 muertos que van en este gobierno por conflictos sociales, por arma de fuego, de los agentes del Estado, de las fuerzas del orden, la mayoría son campesinos, quechohablantes, indígenas. Esos que alguna vez un expresidente nuestro llamó ciudadanos de segunda categoría. Y claro que sí, hay un trasfondo discriminatorio en ese tipo de políticas. Vale más la vida, ¿no?, de un limeño, de un miraflorino, que la vida de un campesino quechohablante. Esa es nuestra realidad, nuestra triste realidad que debemos cambiar. Pero estas cosas no se dicen a menudo, ¿no? O sea, se dan como que ya están superadas, pero la realidad demuestra que estas cosas todavía ocurren en el siglo XXI, ¿no? Por supuesto. Y mira tú las cosas que han estado ocurriendo en los últimos días y que han pasado como que casi naturalmente. Un muerto en un conflicto social, un campesino que equivocada o acertadamente protestaba contra un proyecto. Termina muerto. Una vida humana es la que se ha perdido y no hubo una disculpa, una autocrítica por parte, por ejemplo, del presidente del Consejo de Ministros cuando vino a pedir al Congreso el voto de confianza. Hubiéramos empezado por ahí, por decir que la vida humana está por encima de todo, por encima de cualquier proyecto minero, por más que nos signifique millones de soles en términos de renta, ¿no? O lo que ha ocurrido en la Costa Verde, salvando las distancias, es exasperante. Es una obra que se está haciendo sin ningún tipo de autorización, realmente, pero pisoteando los derechos ciudadanos, sin licencia social, pero tampoco sin autorización del MTC, que debió haber aprobado un estudio de impacto ambiental, sin autorización de la DICAPI, de la Marina, que también debió haber emitido opinión al respecto. O sea, es la prepotencia total. Y hay quienes decimos, en este país hay que poner un poquito de orden. Y ese orden lo tiene que poner el Estado, planificando, ordenando el territorio, regulando, fiscalizando. Y a algunos eso les da miedo, pues. No les gusta que los fiscalicen, que los multen, que les exijan que cumplan la ley. Ahora, una pregunta. Verónica Mendoza se ha convertido algo así como una piedra en el zapato porque dice las cosas que a algunas personas en el mundo corporativo no les gusta escuchar, ¿no? Y está al frente de los partidos y los políticos que, digamos, son favoritos de los grupos económicos. ¿Qué va a pasar en estas elecciones que vienen? ¿Van a poder articularse los congresistas o los políticos independientes o que tienen puntos de vista distintos que los que defienden Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, que es un poco más de lo mismo, ¿no? Un poco más o menos lo mismo? Al frente hay un grupo de personas como tú, como el señor Rómulo Mucho, que dicen, no, esto ya no puede seguir. ¿Qué va a pasar? Mira, de nuestra parte, toda la voluntad de coordinar, de dialogar, de articular, de construir con todas las peruanas y peruanos que tengan esa voluntad, de cambiar, de hacer las cosas bien, ordenadamente, seriamente, planificadamente, honestamente. Y en este país hay mucha gente así, muchísima. Lamentablemente lo que se saca a la luz, lo que se visibiliza, los que tienen tribuna en los grandes medios de comunicación no son precisamente esas peruanas y esos peruanos, pero sí los hay, sí lo sabemos. Yo sé que muchos también, digamos, ya le tienen cierta repulsión a la política, ¿no? Porque se ha vuelto sinónimo de corrupción, clientelaje.
etcétera, narcopolítica, ¿no? Con todo lo que estamos viendo últimamente, pero hay que decir claramente que no, que la política es luchar por el bien común. Así que una invitación a todas esas peruanas y peruanos a que hagamos política, y por supuesto que hay voluntad de construir, de articular. Nosotros estamos agrupándonos varios políticos, jóvenes, no tan jóvenes, jóvenes, mujeres, en el Frente Amplio, ¿no? Que es un espacio relativamente nuevo, que reivindica esas cosas: coherencia en la política, transparencia, honestidad, construcción colectiva. O sea, no se trata de buscar el candidato carismático, conocido, ¿no? Que tiene billete para su campaña. No, gente comprometida, que haya demostrado en su trayectoria que sí está con voluntad realmente de cambiar las cosas en su país. Hace unos años, cuando uno decía que era de izquierda, era un comunista, era algo terrible. Hoy está de moda ser de izquierda, ¿no? Todos los que antes tenían la bandera neoliberal, hoy dicen que ya no están tan convencidos de esas ideas, pero que de cara a las elecciones son más de izquierda. ¿Qué piensas tú? Bueno, tú lo has dicho, de cara a las elecciones, claro, ahí todos dicen que son de centroizquierda, ¿no? Desde PPK hasta Keiko Fujimori, pero lo de siempre, ¿no? Una cosa en la campaña electoral y otra cosa una vez en el gobierno, ¿no? Entonces, habría que ver las trayectorias de las personas, ¿no? Y cuánto están anclados en procesos sociales, cuánto realmente cuando lleguen a algún cargo público van a responder a lo que los ciudadanos le pidieron, ¿no? O a las razones por las cuales esos ciudadanos le dieron la confianza. Por eso es importante verificar trayectorias, por eso es importante la organización política. No se trata acá de personalidades, sino de estructura organizativa sólida con propuesta programática clara. Ahora, el canal se ve por el satélite en Miami, en Lima, pero también en el sur del Perú, en Cusco. ¿Qué le dirías a los electores que votaron por ti y que ven que la problemática del sur sigue sin resolverse? Hay temas, digamos, el gas, está el tema de las inversiones mineras. ¿Cuál sería tu mensaje para los cusqueños? Mi mensaje sería de esperanza. Yo creo que sí, a pesar de todas las dificultades y a pesar de la negativa del gobierno para implementar todo aquello que ofreció, sí hemos logrado en el debate poner en agenda algunos temas, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que en algún momento el gobierno quiso dejar de lado completamente el gasoducto del sur, ¿no? Hemos logrado que se vuelva a poner en agenda, que se empiece su construcción. Tiene aún algunos problemas, ¿no? Pero con coordinación, articulación de distintos sectores. En aquel momento en el debate pudimos coordinar con la Federación de Trabajadores del Cusco, con los colegios profesionales, Arequipa, Puno, Moquegua. Hubo un nivel de articulación que nos permitió decir al gobierno: momentito, tú nos ofreciste gasoducto del sur, tú lo vas a hacer. Y lo logramos. Quiero dar esto como ejemplo de que cuando hay coordinación, articulación, sí se pueden hacer las cosas, por muy pequeñitos que nos sintamos, ¿no? Y creo que esa es la lógica con la cual hay que seguir, ¿no? Y el Cusco, por ejemplo, como muchas de las regiones del sur, tienen enorme potencial. Es cuestión de planificar un poquito mejor el desarrollo, ordenar un poco la casa, y que todas las ciudadanas y ciudadanos, empresarios, colectivos de mujeres, de jóvenes puedan participar plenamente, ¿no? Activamente en la vida política. Y no darle también la espalda a la población, porque hay a veces un divorcio, ¿no? Entre el político, la clase política de Lima y el pueblo que votó por los políticos y que después ellos, digamos, se desentendieron de sus electores, ¿no? Y te confieso que es bastante difícil, ¿no? Buscar el equilibrio entre la agenda nacional y la agenda regional para los congresistas que representamos a las regiones, ¿no? Y de hecho eso significaría abrir un debate sobre mejorar y ampliar la representación parlamentaria. Yo sé que es un poco difícil, ¿no? Tú dile al pueblo que necesitamos más congresistas y van a pegar el grito al cielo, pero la verdad es que sí. Pero hacemos los esfuerzos, ¿no? Para poder estar siempre en contacto con nuestras regiones, con las organizaciones sociales, con quienes están en conflicto, y articular eso a la agenda nacional. Con mucha dificultad, porque valgan verdades, lo que suele estar en los medios de comunicación, exceptuando algunos como es pues pura farándula política, ¿no? Y los temas de fondo no se ven, sino hasta que hay un muerto en alguna región del país, recién las cámaras se voltean a ver, ¿y qué pasó acá, no? Y como no entienden nada, optan por el discurso de un grupo de asusadores que es enemigo de la inversión, cuando en realidad los problemas son muchísimo más complejos, ¿no? Yo quiero comprometer a la congresista Verónica Mendoza a seguir conversando, porque creo que es importante elevar el nivel del debate y discutir los temas nacionales, ¿no? Los temas que finalmente son los que van a resolver a la larga, ¿no? Los problemas del Perú. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos esta noche. Hasta muy pronto, entonces, para continuar la conversación. Claro que sí, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido un programa especial como
como han atestiguado, ha sido un gusto estar con ustedes y tener a tan buenos invitados con nosotros en el programa. Nosotros nos despedimos, les agradecemos a todos los que nos ven, repito, por el canal 18.4 en Miami, el canal 11.1 en HD y el canal 11 en la ciudad de Lima y en el satélite. Bien, hasta la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias. No, a ti. No sabía que...